los servidores de discernimiento, me pedía regional pues esta enseñanza. Y la pregunta primera sería: ¿qué es esto de discernimiento? ¿O dónde sale? ¿O cómo se hace? Y la primera reflexión a hacerse es que discernir es una madurez, no es un don y es gracia. Y nos dice en el libro de los Cartas a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, las facultades ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues este texto de Hebreos habla de madurez, habla de ejercitar los sentidos, de ejercitar las facultades para poder discernir el bien y el mal. O sea que la habilidad de discernir, la habilidad para poder discernir es dada a nosotros, evidentemente por gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, en ese proceso de conversión nuestra, de discernimiento, que se va desarrollando luego en la práctica. Y el discernimiento tiene dos puntos o dos elementos, ¿no? El primero, evidentemente, es el previo, que es el propio discernimiento, que puede ser más o menos largo. A veces el pensar que los discernimientos se hacen en un plis-plas y nos juntamos y tal y rezamos una Ave María porque hay que decir que hemos rezado y decir, bueno, blanco, negro, amarillo, verde, y tomar una decisión, pues es un error, porque a veces los discernimientos pueden llevar bastante tiempo. Y luego, evidentemente, el segundo nivel es, después de que hemos discernido, sería la decisión, la actuación conforme, en respuesta, conforme a lo que se ha discernido. Y cuando hablamos de discernimiento, según ese texto de los Hebreos, en la madurez, en ese proceso de los sentidos y de ejercitarlos, evidentemente el éxito de cualquier discernimiento estará siempre en la decisión que se haya tomado según lo que quiere Dios. Ahora, para discernir en madurez, en esa madurez que nos reclama la Carta a los Hebreos, hay unos elementos que creo que son muy importantes a tenerlos bien presentes y que sin ellos pues había que hacer eso de ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? El primer elemento fundamental para cualquier discernimiento y por lo tanto para cualquier servidor en discernimiento es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios no se vende en el todo a 1 euro, en el todo a 100. La experiencia de Dios solo se puede vivir o se puede tener, no conseguir, porque es una gracia, pero solo se puede tener en ese roce interno con la presencia del Señor. Es la experiencia que no es simplemente una chuchona espiritual que me ha dado hoy me convierto y me hago un buen amigo en la parroquia o yo no sé qué, en cualquier grupo de oración, sino que tiene más relación con el permanecer. No estamos hablando de la chuchón espiritual que hemos podido tener y decir, es que he tenido una experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios no es la que decimos ahora. La experiencia de Dios para un servidor tiene que ser algo continuado y que permanezca y que desde luego no se adquiere, insisto, en eso de todo a 100 en el todo. Segundo elemento fundamental sería el escuchar. La madurez en un servidor va llegando con esa situación de escuchar. Podemos recordar a Salomón, cuando en el libro de los Reyes, en el capítulo 3 del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, le pide a Dios que le dé un corazón que escuche. Un corazón que sea capaz de escuchar para gobernar, dice el texto, para juzgar a tu pueblo y para discernir el bien y el mal. Un servidor que no tenga esa capacidad o esa posibilidad de escuchar es un mal servidor y no tiene la característica fundamental, el elemento fundamental que se necesita. Salomón no le pide a Dios riquezas ni cosas muy complicadas, le pide un corazón que escuche. Y entonces un servidor que se escuche solo y primero a sí mismo, evidentemente es un mal servidor y bueno, pues mejor estaría que no estuviera con una responsabilidad.
Tercer elemento que es fundamental para esa madurez en los servidores en una comunidad cristiana, en un grupo de oración, es vivir con tranquilidad los errores en los discernimientos. Discernir y estar en un grupo de discernimiento no adjudica de entrada el hecho de que se vaya a conseguir éxito siempre o que todos siempre tengamos éxito, sobre todo si los discernimientos se hacen un poco a correr. Y la madurez va llegando cuando vamos aceptando sin dramas y sin terribles problemas el hecho de que hemos podido tener errores. Y digo dos situaciones, por decir así. El primero, en los equipos de discernimiento, sería el hacer que los planes estén según Dios, el llegar a descubrir o a tener claro que los planes se hagan según lo que Dios quiere. Y recuerdo aquí simplemente rápidamente, sin leer el texto, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo toma una decisión, tiene una decisión, dice: me voy a ir a predicar a Asia. Y va el Espíritu y le dice, lo leemos en el texto, dice que no le deja, le dice el Espíritu que no. Dice entonces, bueno, me voy a ir a predicar a Bitinia. Y va el Espíritu y le dice que no. Hasta que por la noche tiene una visión que se le aparece un macedonio para que se vaya a predicar a Macedonia. Y eso es lo que quería el Espíritu de Dios. ¿Qué problema tienen los de Asia o los de Bitinia para que no reciban la visita de San Pablo y hubiera habido comunidades allí desde el primer momento? Pues no lo sabemos, eso habrá que preguntárselo en el cielo a Dios. Pero la realidad está de que el Espíritu es el que gobierna y la decisión de Pablo era un error. Y se corrige tranquilamente, con toda tranquilidad, y entonces Pablo y la gente pues, se levantaron y fueron a correr a predicar allí a Bitinia. Entonces, discernir según el corazón de Dios y el plan de Dios es fundamental. Y a veces en los grupos podemos tener ese peligro, que puede ser lo de Bitinia, lo de Asia, de frases de este tipo que pueden ser muy peligrosas. El Señor me ha dicho, yo siento que el Señor me dice. Y a veces a los hermanos que están en el equipo de servidores al lado de él, por el miedo a que no digan que no soy tan espiritual, o por el miedo a que digan que, en fin, cualquier cosa de ese tipo, de que Dios no me habla a mí, que yo no tal, pues hay hermanos que se callan y se admite sin más eso del Señor me ha dicho, el Señor me dice, a mí me parece, y ese tipo de cosas son muy peligrosas cuando estamos hablando de discernimiento cristiano. Porque si Pablo, el Señor me ha dicho, yo creo que, y se quiere ir a Asia, a Bitinia, y al final acaba donde Dios quiere, que es en Macedonia, pues esa realidad espiritual que se puede dar en los grupos, en dirigentes, en servidores, evidentemente es un problema peligroso que hay que tener en cuenta. Podemos recordar del profeta Jeremías en el capítulo 14, el 23, el 28, esos textos que son muy duros contra los falsos profetas, contra el que utiliza el nombre de Dios, contra el que da un mensaje que no es de Dios al pueblo. Y hay unas broncas muy gordas y muy serias en Jeremías y en otros textos, ¿no? Esos falsos profetas se valen de mi nombre para profetizar mentiras. Ni los he enviado, ni los he encargado nada, ni siquiera les he hablado. Os transmiten como profecía visiones falsas, oráculos vacíos y fantasías de su mente. Jeremías 14. Eso evidentemente es algo a evitar, y para eso hace falta tener ese, como he dicho antes, ese escuchar seriamente las cosas de Dios. Y el segundo elemento para, como decía, en esa línea de estar en lo que Dios quiere y discernir y escuchar bien lo que Dios quiere, en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, nos dice que el ministerio no sea desacreditado, ¿no? Y dice, ahora bien, el tiempo es favorable, ahora es el día de la salvación, y dice, nunca damos a nadie motivo de escándalo para no poner en ridículo nuestro ministerio. Que caigamos nosotros en ridículo, pues en el fondo daría igual, pero que no caigamos hagamos caer en ridículo el ministerio, el servicio que tenemos o la responsabilidad que tenemos. El cuarto elemento fundamental para esa madurez en los equipos de discernimiento y en el discernir sería el ser conscientes de la dificultad de la mística. Estamos en la renovación y en una experiencia que el Señor ha suscitado dentro de la Iglesia, que es una experiencia de mística, de ese encuentro místico con el Señor. Y
tenemos una gran dificultad en el día a día porque es muy habitual el querer cosificar, el querer concretizar, el dar cuerpo a las cosas de la mística, de la relación con Dios. Y hay que ser conscientes que es mucho más fácil llevar una cruz en el pecho que ser cristiano. Llevar una cruz en el pecho está chupado. Ser cristiano es bastante más profundo. Es más difícil el ser, es más fácil el ser práctico en las cosas que tenemos delante, en las cosas que tenemos que discernir, que ser místico. Es mucho más fácil ser eficaz en las decisiones de cosas que ser fecundo para que esas cosas den su fruto. Es más fácil levantar las manos, esto es evidente, es más fácil levantar las manos que vivir en alabanza. Vivir en alabanza es algo mucho más profundo y mucho más místico y más real que el simple levantar las manos. Es más fácil hacer de lo espiritual una colección de gestos que lindan con la superstición que realmente vivir en la incertidumbre de la realidad mística. El místico es el que está sin fronteras, sin techo, sin tener el control de todas las cosas. Y cuando no distinguimos esa realidad, como es más fácil hacer ciertas cosas que entrar en el mundo de la mística y cosificar las cosas de Dios, cantidad de veces entramos en lenguajes que son supersticiosos. Y un servidor tiene que tener para él y para los hermanos que está pastoreando esa claridad realmente de distinguir. Y no podemos aceptar a alguien que te diga concretamente, y lo hemos visto, yo lo he visto en mis parroquias, el hecho de decir, no, en medio del máximo de la pandemia, alguien entra cuando se pudo abrir los templos y dice, no, yo no necesito la mascarilla en la iglesia porque el Señor me protege y yo tengo enchufe directo con Dios. Gente carismática. Y en un lenguaje absolutamente absurdo, demencial, que es querer concretizar y cosificar las cosas de Dios de una manera, ya lo he dicho varias veces, supersticiosa. Otro elemento importante para la madurez en el ministerio, en el servicio, y para la madurez y el fruto en el servicio de pastoreo que tengamos es el acompañar y el confirmar a los hermanos. Si no confirmamos y no acompañamos a los hermanos en este ministerio, pues evidentemente algo falla. Y si no hay este acompañamiento y este confirmar a los hermanos, pues no habrá frutos. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, 31-32, antes de las negaciones de Pedro, escuchamos y leemos esto. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y sigue diciendo el texto, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. El encargo que le da el Señor a Pedro es, cuando te hayas convertido, está antes de las negaciones, cuando te hayas convertido, confirma a los hermanos. El servidor tiene que ser alguien que confirme, que acompañe, que anime a dar esperanza en los grupos. Y en estos momentos, ¿no?, podemos hacernos la pregunta, luego diré algo más también, pero como pastores, ¿qué contacto hemos tenido con los hermanos en este tiempo de pandemia? Contacto y preocupación por esa realidad espiritual de los hermanos. Una cosa fundamental, sexta, para la madurez de los servidores y para que el fruto sea profundo, es discernir los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es una frase teológica que viene de la iglesia de San Juan 23. Él dice, haciendo nuestra la recomendación de Jesús, Lucas 12 y Mateo 16, de saber distinguir los signos de los tiempos, queremos descubrir en medio de tantas tinieblas numerosas señales que nos infunden esperanza sobre el destino de la Iglesia y de la humanidad. Ese es un texto del Vaticano II, de la Gaudium et Spes. Los signos de los tiempos son así, muchas cosas, podríamos decir. Son acontecimientos que marcan la historia y que mueven a la actuación.
son, podríamos decir, altavoces de Dios y de lo que hace Dios, de lo que quiere hacer Dios. Son como canales por los que Dios hace ver lo que está haciendo, lo que quiere hacer, o la bendición que llega, o la necesidad de actuación que Dios reclama para su iglesia, para su pueblo. Y en este momento, en esta situación de pandemia, es también, o podemos pensar que es también un signo de los tiempos, un signo para los creyentes, un lugar de acción. No amamos el mal, el sufrimiento o la muerte, evidentemente, pero podemos descubrir en esta situación que tenemos como cristianos un potencial enorme para que el corazón de Dios se manifieste. Y hay que saber leer las situaciones que se están dando, que son malas, que los muertos son muertos, no son numeritos que da el telediario y tal, y parece que nos anestesiamos, ¿no?, con todos esos centenares de muertos todos los días. Pero la realidad del mal hay que tenerla para reaccionar a ella. Y eso es un signo también, o debe ser un signo para nuestros grupos. Y hoy es este, y hace años puede ser otro. Un ejemplo que se me ocurre, la Madre Teresa de Calcuta, ante una realidad de los parias, de los desgraciados, de la realidad social en la India, la gente más deshecha, los más pobres, los moribundos, ese signo de una realidad que se estaba dando, en ella no ama la pobreza, pero es un signo de los tiempos que le hace actuar a ella, a la Madre Santa Teresa de Calcuta, le hace actuar a ella para manifestar el amor de Dios, para manifestar la presencia de Dios. Y ese signo que fue la muerte, el mal, la enfermedad para Teresa de Calcuta, se puede dar en nuestra realidad. Cómo nosotros estamos actuando y viviendo y discerniendo en esta realidad para realmente quitar el miedo a nuestros hermanos. Respeto al virus y respeto a los cuidados, todas esas cosas tenemos que tener. La pandemia es una necesidad, pero el miedo está corroyendo mucha vida espiritual. El miedo está corroyendo mucha vida sacramental. Y no reaccionar a eso y no ponernos realmente delante de eso, delante de nuestros grupos de oración, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de la familia, delante de la gente con la que nos relacionamos, incluso cuando vamos a la panadería. O sea, el no tener un testimonio cristiano de confianza en Dios, siendo prudentes, pero con claridad de lo que podemos vivir, es un error y hay que madurar. Y ahora estoy centrándome en lo de la pandemia, pero evidentemente hablo en general. El servidor tiene que estar atento a todos estos signos de los tiempos o situaciones que se dan, no solo a nivel general, sino también a nivel de nuestros grupos, de nuestra realidad. Es una oportunidad, y todos son oportunidades. Y un problema en un grupo y un problema grave en un grupo puede ser una oportunidad para el crecimiento de los hermanos. No vale con esconderse, no vale con agacharse, sino tenemos que ser significativos, tenemos que ser audaces, pero con la audacia que nos da la presencia de Dios y la realidad del acompañamiento que Dios nos hace. Tendremos que estar con los pies en el suelo, pero siendo conscientes de que somos vencedores. Y es importante, muy importante tener eso claro. Hay, creo, una tristeza en general en el ambiente de los grupos, de la iglesia, de los creyentes, una especie de derrota cara a toda esta situación que no es para nada buena. Y hay que ser conscientes que Jesucristo es el vencedor. Él es el que sana, Él es el que acompaña, y Él es el que pacifica incluso 3 minutos antes de morirnos, porque nos podemos morir. ¿Y qué? No pasa nada. No pasa nada si es que tenemos en el corazón la resurrección. Otro elemento para esa madurez y descubrimiento de qué significa ser intercesor, ser servidor, sería este de ser intercesores y consoladores, un poco en la línea de lo que decía ahora. Nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, el Dios de todo consuelo, que nos consuela a nosotros en cualquier tribulación,
hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo que nosotros mismos hemos recibido. Ese consuelo que Dios nos da para dar a los demás, el consuelo que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, la experiencia que Dios nos da, no es para guardarla en nuestro cofre rosa y en nuestro corazón, sino para consolar a los demás hermanos. Es una realidad fundamental en la que Dios en este momento siempre, pero Dios en este momento necesita intercesores que sean capaces de ponerse en la brecha de la muralla de ese enfrentamiento con el mal, con la falta de fe, con el mundo descreído que tenemos, para interceder, para acelerar esa presencia de Dios, para dar consuelo al que sufre y para luchar desde la oración y con la presencia de Cristo por esa aceleración de la bendición de Dios. No vamos a rezar. Yo lo he dicho muchas veces de un amigo mío, un cura misionero, que le echaba la bronca a la gente cuando iban a rezar para que lloviera, subían al monte en procesión y cuando llegaba arriba les echa la bronca porque dice, no tenéis fe, no tenéis fe. Dice la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque habéis subido a rezar para que llueva, pero no habéis traído el paraguas, ¿no? Pues muchas veces estamos haciendo esas intercesiones sin la confianza de que Dios actúa, de que Dios está moviendo esta realidad y que Dios puede actuar. Y San Pedro nos dice, un texto que en mi grupo se ha predicado mucho y con insistencia, y nos dice que hay que acelerar, la intercesión es acelerar la acción de Dios. Y dice San Pedro en el capítulo 3, para que venga el reino de Dios, y nos dice el texto, puesto que todas estas cosas van a disolverse en este mundo, qué santa y piadosa debe ser nuestra conducta. Y atención, mientras esperáis y apresuráis, aceleráis la llegada del día de Dios, del día del Señor. O sea que el creyente puede acelerar, puede apresurar la venida del Señor, ese Maranatá, ese ven Señor, esa acción de Dios en nuestra vida. O sea, nuestra labor de intercesión como servidores, como responsables, como todo creyente, todo cristiano, todo bautizado, pero evidentemente unos servidores que están al servicio de unas comunidades, de un pueblo, de un grupo de oración, tenemos que ser capaces de ser intercesores y suscitar intercesores entre nuestros hermanos, cuidar a nuestros hermanos, consolar a nuestros hermanos para que estén intercediendo. No podemos cruzarnos de brazos, no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer cosas. Aquí tenemos esta parafernalia de micrófonos, de tal. Podemos hacer cosas y técnicamente se pueden hacer. Y el teléfono siempre ha estado ahí desde hace muchísimos años, antes de que existieran los móviles, para acompañar y consolar a nuestros hermanos. Digo dos semáforos, dos cosas, dos peligros, cuando hablamos de servidores, dos peligros que serían como dos semáforos en naranja, cuando estás conduciendo y está el semáforo en naranja, así guiñoteando, pues dice, no, parpadeando, para que seamos nosotros conscientes también de esos dos peligros, esa señal de peligro que podemos tener. Y hablo del poder espiritual y del poder mandar. Son dos peligros muy peligrosos en el corazón de un servidor. Los discípulos en los primeros tiempos, leyendo el Nuevo Testamento, nos encontramos bastante frecuentemente esos errores de los discípulos que manifiestan estos dos problemas que yo voy a señalar ahora. La responsabilidad de un apóstol, de un predicador, de un grupo, de un obispo, de un catequista, de cualquier servidor en la renovación es tener claro lo que Dios quiere. Lo he dicho antes, hacer la voluntad de Dios. No queramos ir como San Pablo a Asia ni a Bitinia, sino ir hacia donde el Espíritu nos gobierna. Y el primer semáforo es el del poder. En Lucas 9, 51-56, nos cuenta el texto de que iban camino de Jerusalén para la fiesta, y dice el texto: envió pues Jesús mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada.
pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Entonces, los samaritanos, muy samaritanos ellos, dijeron: este tío va a Jerusalén, que le den viento fresco, que se busque otro alojamiento, aquí no se lo damos. Y atención a la reacción de los apóstoles. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y les echó la bronca a Jesús. Pero esto es importante, hay que ser conscientes que estos discípulos saben que tienen poder incluso para pedir que el fuego baje del cielo y se cargue ese pueblo, porque son unos puñeteros que no han querido acoger al Jesucristo, ¿no? Es una realidad que podemos tener poder. Y hablo de un poder espiritual, de una gracia de Dios, de una presencia de Dios. Pero el poder de Dios no está, el poder espiritual no está para manipular, se vuelve pecado, evidentemente. Tenemos que ser conscientes de este peligro y creo, no voy a entrar, pero se podrían dar muchos ejemplos de uso de poder espiritual para gobernar las cosas de un grupo. Y eso puede dar eficacia en algún momento, pero desde luego no da fecundidad según lo que Dios quiere, y serían discernimientos contaminados. El segundo semáforo en naranja, este que digo, de contaminación que hay que evitar, es el propio mandar. Dice, a ver quién manda, quién tiene más poder, quién tiene más discernimiento, ¿no? En Marcos, en el capítulo 9, dice que llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó Jesús, iban ahí de camino, ¿qué discutíais por el camino? Sabéis que por el camino estaban ahí los tíos, dale que te pego, los apóstoles. Pero ellos callaban, atención, porque en el camino habían discutido sobre quién de entre ellos sería el más grande. Y Jesús vuelve a echarle a la bronca a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor. Y viene la historieta de esa de cogió a un niño en sus brazos y todas estas cosas, ¿no? La raíz de este error de poder es quién es el que tiene poder. ¿Por qué en el camino? Porque en el camino habían discutido de quién tenía más poder entre ellos, de quién era más poderoso entre ellos. En el servicio de un equipo de discernimiento en una comunidad cristiana, en un grupo de oración, evidentemente esto no se va a dar así a las claras y a la larga, pero puede haber ese peligro, ese semáforo en rojo de hermanos que de alguna manera crean o sientan que ellos son los que tienen más poder que el hermano. Y eso no es discernir, eso no es generar vida dentro de los grupos. Bien, voy acabando y a modo de resumen, quizás, o modo de sugerencia, yo, ahora que están de moda, os sugiero unas vacunas. Unas vacunas. La primera vacuna es fundamental para un servidor, ya lo he dicho, en el discernimiento, conocer al Señor. No se conoce al Señor en la compra del tomación, sino hay una experiencia que viene de la oración, de la mística. O sea, el tener experiencia de Dios. Es una vacuna que si no la tenemos plantada, pues va a haber un problema grave. La segunda vacuna es fundamental para un servidor, el conocer bien qué es la renovación. Servimos en la renovación. Estamos en una gracia de Dios que se ha dado en la renovación, que tiene una espiritualidad y una vida dentro. Y yo tengo la preocupación, y muchos lo hemos escuchado en sitios, tenemos la preocupación de que puede haber una pérdida de sentido real, de una especie de contaminación de estilos y formas que no son de la renovación y que no son carismáticos, incluso no son espirituales, con la idea esa de que el todo vale para el crecimiento de un grupo. Y eso es un error grave. Si un servidor no conoce la renovación y no conoce los procesos y las gracias que hemos recibido dentro, ese mezclar las churras con las merinas, perdonar la expresión, pues no es válido.
Yo creo que esa vacunación de conocer bien la renovación, que ha llevado en muchos sitios a pérdida por desconocimiento, por ignorancia espiritual de qué es la renovación, de confundir los grupos de oración con otros grupos espirituales, otros grupos devotos que puede haber en la Iglesia y que están bien, son cosas de la Iglesia, pero que no son lo nuestro. Si no conocemos, si no nos vacunamos conociendo bien la renovación, haremos un mal servicio a la comunidad. Hay una pérdida de banalización también. Ya he dicho, todo da igual. Y una pérdida mucho más grave todavía de instrumentalización de la renovación. Se está instrumentalizando fuera de la renovación ya los cantos, eso es hace mucho tiempo. El alabarero canta en las parroquias como si fuera algo de toda la vida, ¿no? Siempre. Son cantos muchísimas y eso es una bendición, es una gracia en la misión. Pero esa realidad espiritual ahí está. Pero hay otras cosas que se están o nos estamos dejando instrumentalizar, y eso sí que depende de los servidores. La efusión, hacer efusión, te piden para hacer una efusión como el que te pide un poco de sal vecino de tu casa, sin un proceso de formación, de acompañamiento, sin un grupo que hace de semillero de ese siguiente grupo que se pueda ir formando en las formas, en el lenguaje, incluso para menesteres evidentemente fuera de lo que son los grupos de oración. No es que tengamos una reliquia que tenemos que proteger, como cuidándola para nosotros mismos. Tenemos que sembrar, tenemos que predicar, tenemos que lanzar nuestra realidad espiritual, pero tenemos que tener esa vacuna fundamental de conocer bien la renovación. Otro elemento fundamental, otra vacuna fundamental es la memoria. Tener memoria de lo que hemos recibido. Tanto los grupos pequeños como en la regional y a nivel nacional. El perder la memoria de los procesos que ha hecho Dios en nosotros y en nuestras vidas es un error gravísimo que nos hace estar perdidos de una manera muy grave, muy grave. Hay un texto del profeta que nos decía ese de escríbelo en tablillas, que se dijo también en Belén. Escríbelo en tablillas, como nos dice el profeta, para no olvidar. Si no tenemos ese apuntar, ese escribir, porque somos un pueblo de dura cerviz y desmemoriados, vamos de mal en peor. Y esa vacuna de no tener memoria es muy grave, porque somos herederos de palabras, de gestos, de historias, de procesos. Somos herederos de lo que hemos recibido del Señor. Son gracias que hemos recibido del Señor. Somos herederos de ellas y tenemos que responder según esas gracias recibidas, obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. No es cambiar la pintura de tu casa, de tu habitación, según cae primavera, verano, otoño, invierno, según te siente el corazón. O como me decía una alumna mía hace mucho tiempo, que su madre le decía que preparara la ropa del día siguiente para que no perdiera el tiempo al despertarse. Y la chavala me decía en la tutoría, es que yo no sé cómo me voy a levantar por la mañana. Al poco tiempo llegaron los uniformes al colegio y se le acabó el problema. Pero esa realidad espiritual de, es que yo no sé cómo me voy a levantar y qué voy a tener que hacer, o el Señor hoy me dice mañana tal, bueno, el Señor no cambia de parecer, el Señor tiene una línea. No estamos vistiéndonos de ropa según sea primavera, verano, o pintando nuestra casa según el corazón de ese momento. Otro elemento fundamental, nuestro discernimiento es un discernimiento espiritual. No somos coaching, estas cosas que se dicen ahora, no somos coaching, no somos coach, ni somos así. El discernimiento es una exigencia espiritual. Y dice el Señor, en la primera carta de Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, en el capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas. Nosotros, en los discernimientos que tenemos que hacer en los grupos, en la región, a todos los niveles, tiene que estar guiado por la claridad de Dios. Y si no hay claridad de Dios, hay pérdida. Si no hay claridad de Dios, si no hay memoria, hay pérdida. La gracia de la renovación, el discernimiento en la mística y en la Iglesia, siempre sobrepasa esa hombre natural que nos ha dicho San Pablo.
Aquí, y es la última cosa que señalo, es precioso en el libro de los Números, en el capítulo 13 y 14 del libro de los Números, que os invito a leerlo muy despacito, tenemos un problema muy gordo, que si miramos el mapa del recorrido del pueblo de Israel en el desierto, tienen ahí un problema muy gordo. El Señor les ha dicho, vamos para allá a la tierra prometida, y en el primer salida de Egipto se dirigen para arriba y van derechos para arriba, y si miras el mapa van derechos para arriba. Y en el capítulo 13 y 14 nos dice que envían a Caleb y a otros exploradores a mirar esa tierra. Y exploran la tierra y dicen, la tierra es maravillosa, la tierra es preciosa, esa tierra tiene unos racimos, tal. Pero cuando ven que tienen que subir y atacar y gobernar y dominar aquella tierra que Dios le ha dado, empiezan a decir, no, pero eran gigantes, si nos metemos allí, y empieza a haber un problema en el pueblo de Israel muy gordo. Y llega a decir en el capítulo 13, 32, desacreditaron la tierra. La tierra que Dios les da, que Dios les pone delante, la desacreditan los exploradores que iban con Caleb. ¿Y qué fue el resultado? Pues chavales, si desacreditan la tierra, a dar vueltas por el desierto. Y habían llegado arriba y empiezan a bajar, y al final, en lugar de haber estado un tiempito por el desierto y de llegar a la tierra prometida, sabemos que se pasaron 40 años ahí los tíos dando vueltas como gusanos. ¿Hasta qué? Hasta que reconocieron todo lo que dicen estos capítulos, que todo viene de Dios, que todo viene del Señor. El Señor podría haber dicho, no, mira, convertíos y venga, empezar el ataque. No, vuelta para atrás y vuelta en ese recorrido. Si nosotros, en este proceso de audacia que tenemos que tener y podemos inventar mil cosas para ser creativos en la situación actual, con la pandemia o en los problemas que pueden tener los grupos, podemos ser todo lo creativo que el Señor nos dice si lo discernimos en grupos, si lo discernimos con la comunidad, con la comunidad de servidores, si lo hacemos así. Hay que ser audaces, pero hay que tener siempre claro que la brújula, la dirección, la tiene que marcar Dios. Si no la marca Dios, si no la marca el Señor, nuestros discernimientos, el Señor me ha dicho, yo creo que si no están discernidos podemos caer en errores muy graves. Pues que el Señor nos bendiga, nos ayude a todos a discernir según lo que Dios quiere y a vivir según lo que el Señor quiere. Amén. Amén.